Hola amigos, soy el doctor Carlos Pren, soy médico y cirujano, especialista en medicina alternativa. Hoy quiero hablarte del tema más importante de los últimos tiempos, el coronavirus, la pandemia actual. Pero vamos a enfocarnos desde el punto de vista del sistema inmunológico, el cual es el que nos defiende contra el coronavirus y otros agentes infecciosos que nos han afectado durante lo largo de toda nuestra historia. El coronavirus y el sistema inmune, ¿qué? Bueno, básicamente vamos a ver qué es el coronavirus. El coronavirus es una estructura microscópica que básicamente tiene la forma como una corona, como se ve acá en la figura de la izquierda. Está formada por una membrana celular de grasa y en su interior contiene material genético, en este caso ARN, y en su parte externa tiene una glicoproteína, o sea, una proteína formada por azúcar y proteína, valga la redundancia, en forma de espiga, que es la que se ve acá. Y esa espiga es la que se une a las células del huésped. Bueno, vemos que los coronavirus no son nuevos. Los coronavirus se descubrieron por primera vez en el año 1960. Estos coronavirus principalmente producían unos síntomas como el resfriado, moco por la nariz, dolor de garganta, fiebre y malestar. Estos son cuatro virus, que son los que están aquí en color naranja en la figura. Son los coronavirus humanos, porque hay coronavirus también de los animales. Hay coronavirus en los perros, en los gatos y en todos los mamíferos prácticamente hay coronavirus. Entonces estos cuatro coronavirus eran virus que se descubrieron en 1960 y esos virus producían síntomas como el resfriado, como ya le dije. El huésped principal, el huésped natural de los coronavirus son los murciélagos. A los murciélagos no le hacen nada porque ellos conviven en armonía con el coronavirus hace miles de años. Hay unos huéspedes intermediarios que son casi siempre mamíferos y de estos mamíferos es donde saltan los coronavirus hacia nosotros los humanos y nos producen las enfermedades. Especialmente habían dos coronavirus que eran los más estudiados, que fue el SARS del 2002, que produjo la epidemia del SARS en el 2002 y 2003 en China, y del MERS, que produjo la epidemia en el 2013 en el Medio Oriente, que también producía un SARS, pero este se llamó MERS porque fue originado en el Medio Oriente. Los dos venían del murciélago y sus huéspedes intermediarios eran el camello en el Medio Oriente y un animal llamado la civeta en China. O sea, unos mamíferos que nosotros los humanos pues nos comemos y nos infectamos con estos virus. Actualmente el coronavirus, el COVID-19, era un coronavirus que no existía y surgió en la región de Wuhan, en China, en diciembre del año 2019, originando un brote en un mercado húmedo de Wuhan, que es donde se comercializan animales vivos. Entonces, básicamente, el coronavirus es una zoonosis, es decir, pasó de animales a humanos, se adaptó, hizo mutaciones, o sea, cambios, y está produciendo la pandemia actualmente. Aquí se caen muchas teorías especulativas de que el coronavirus fue creado por que los chinos se lo tiraron a los norteamericanos, que los norteamericanos se los tiraron a los chinos. Es una zoonosis. Y aquí lo demuestra este estudio, perdón, el origen proximal del SARS-CoV-2, hecho por unos investigadores de inmunología y microbiología de la Universidad de La Joya, California, y la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, donde demuestran, como se ve acá en la figura, para hacerlo fácil, la secuencia genética, la secuencia de nucleótidos de la proteína espiga, que es la proteína que infecta las células humanas, y ahí se muestra que el coronavirus, el COVID-19, tiene una secuencia genética 96.2% igual al coronavirus que está en el murciélago y al coronavirus que se encuentra en un animal que se llama el pangolín. El pangolín es un animal como un mamífero insectívoro que, para decirlo así, es como un armadillo chino y es un animal exótico en China y en Asia, y donde ellos se lo comen y lo comercializan en los mercados húmedos, que son animales vivos que los matan, la persona los matan ahí mismo. Entonces este animal está en peligro de extinción. Vemos que los científicos se dieron cuenta que el coronavirus, el COVID-19, el mismo coronavirus está en el pangolín y está en el murciélago. Entonces pasó del murciélago al pangolín y de alguna forma pasó a nosotros, básicamente por ingerir, por comer este tipo de animales silvestres. Este es un pangolín, vemos, parece un armadillo de los nuestros de acá, pero es asiático. Y ese animal está en peligro de extinción. Bueno, vamos siguiendo. Bueno, ¿cómo nos infecta el coronavirus? Pues básicamente, como todo virus, el coronavirus tiene que entrar a un receptor. O sea, el coronavirus es la llave y el receptor somos nuestras células. Los virus no pueden sobrevivir fuera de las células, tienen que usar nuestra maquinaria genética para producir proteína. Entonces, aquí se ve en la figura morada, en la imagen, es el coronavirus, la proteína espiga, que es esta bolita que está acá, se une a un receptor que se llama
enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor principalmente, que es una enzima, está en el pulmón, está en el corazón, en el riñón y en las células digestivas. Es una enzima que interviene en procesos de la circulación sanguínea de cada órgano y en el crecimiento. Entonces este virus entra, se replica dentro de esta célula y produce los efectos. Más adelante vamos a ver esto. Básicamente, cuando el virus entra a nuestras células a través del sistema respiratorio o la mucosa oral o mucosa conjuntival del ojo, va a producir una respuesta inmunológica. Entonces, ¿cómo pasa esto? Aquí vemos el virus, en esta figurita azul, entra, infecta la célula. Cuando infecta la célula, el cuerpo da la alarma de que algo está pasando porque se da cuenta de que hay un intruso dentro de ella. Entonces se activa la inmunidad innata. La inmunidad innata es el sistema de defensa natural que no necesita reconocimiento previo para actuar. O sea, son soldados que están listos para la batalla contra cualquier enemigo sin haberlo conocido antes. Puede ser coronavirus, tuberculosis, él lo va a atacar de igual forma. Entonces está conformado por las células natural killer, los linfocitos citotóxicos. Estos linfocitos son los principales guerreros contra cualquier organismo. Entonces, sobre todo los virus, producen, estas células van a producir interferón alfa y beta, que van a producir proteínas antivirales para destruir el virus. Y también luego va a producir estas mismas células natural killer, lo que van a hacer es citotoxicidad, o sea, destruyen las células que están infiltradas con virus. Luego estas células van a producir interferón gamma, como su nombre lo llama, son proteínas del sistema inmunológico que van a interferir con la replicación viral. Interfieren, atacan los procesos de los ácidos nucleicos y las proteínas y las enzimas del virus dentro de la célula. Bueno, cuando esto pasa, entonces se genera la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida siempre se genera después de 7 a 10 días de la infección por los virus, en este caso el coronavirus. Se va a producir los linfocitos B que van a producir anticuerpos y los linfocitos T, la porción CD4 que también va a estimular la producción de anticuerpos. Los otros linfocitos T son los CD8 que son los citotóxicos. Estos llegan a destruir las células infectadas por virus, las van destruyendo, las revientan o las matan por un mecanismo que se llama la apoptosis. A su vez también el cuerpo produce unas proteínas que se llaman el complemento que se adhieren a las células infectadas para estallarlas y romperlas y matar también el virus. Entonces vemos que esta es la respuesta inmunológica básica contra todos los virus. Esto es lo que produce la infección contra todos los virus. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El virus también tiene la capacidad de defenderse. Entonces el virus bloquea, produce lo que se llaman viroquinas, es decir, proteínas virales que afectan al huésped, a la respuesta inmunológica. Por ejemplo, a las viroquinas principalmente bloquean el interferón para que este interferón no bloquee la reproducción viral. Y también estimulan a unas subproteínas que se llaman las interleuquinas para frenar la respuesta inmunológica. O sea, ellos lo que hacen es que se copian de la información que produce el cuerpo y la imitan y producen sustancias parecidas a estas para que el cuerpo se confunda. Básicamente ese es el mecanismo cómo actúan los virus, engañando al cuerpo, y por eso es que le frenan la respuesta inmunológica o muchas veces le estimulan la respuesta inmunológica para que se inflame más y pueda destruirse. Bueno, cuando se da esta respuesta inmunológica es que se producen los síntomas del coronavirus, que son fiebre, por todas las sustancias que liberan las células inmunológicas, tos seca por la irritación del tracto respiratorio y dificultad respiratoria cuando llega al pulmón. Otros síntomas es picor o dolor de garganta. Un síntoma específico del coronavirus es pérdida del olfato y el gusto. El pérdida del olfato se llama anosmia y la pérdida del gusto se llama eugesia. ¿Okay? Puede producir dolores musculares, malestar, diarrea, dolor de cabeza, mareo o síncope o desmayo. Bueno, ¿por qué mata a unos y otros no? Que esto es lo más importante y quiero que te lleves de este video. Básicamente hay dos, o el sistema inmunológico es competente o es incompetente. Si el sistema inmunológico es competente, vas a resolver la infección viral o te da síntomas leves, pero el virus no te va a afectar y no te va a matar. Si tu sistema es incompetente, puedes producir dos cosas: síntomas moderados o una neumonía viral, o puedes llegar a un estado de SDRA, que es síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ya voy a explicar qué es lo que sucede. Entonces, bueno, cuando el coronavirus entra al pulmón, vemos en esta figura, la parte de la izquierda es el pulmón sano, el alveolo. Y esta es la fase exudativa, o sea, la fase inflamatoria cuando el virus entra en contacto con la célula y el sistema inmunológico se activa. Entonces, esta es la estructura que se llama estructura alveolo-capilar. Entonces, este es el alveolo, esto rojo acá es el vaso sanguíneo y el espacio aquí es el espacio alveolar. Aquí es donde se da el intercambio de oxígeno que viene del aire, del exterior, y se libera dióxido de carbono que viene de los metabolismos del cuerpo y sale por el alveolo, ¿ok? Inspiramos oxígeno y liberamos CO2. Ese es el mecanismo normal de la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el coronavirus entra en contacto con las células
con las células del epitelio pulmonar, entra básicamente a la neumocito tipo 2. Entonces, cuando esto pasa, el neumocito tipo 2 activa al macrófago alveolar, que es esta célula verde que usted ve acá. Entonces, el macrófago alveolar es el patrullero del alveolo. Entonces, él dice, bueno, listo, llegó un virus. ¿Qué es esto? Él no se va a poner a pensar que virus tal, virus no sé qué, virus el nombre, no. Él enseguida activa la respuesta inflamatoria a través del factor nuclear kappa beta, que es la proteína o una enzima más bien antiinflamatoria, perdón, es el switch inflamatorio de la célula inmunológica. Cuando el macrófago activa esa célula, inmediatamente ya todas las células inmunológicas están activadas. Esa es la alarma inmunológica. Se sabe que hay algo dentro del pulmón y lo vamos a atacar. Entonces el macrófago, el virus se une a través de unas puertas, unos receptores, y el virus libera ese factor nuclear kappa beta. Al liberar el factor nuclear kappa beta, aquí como vemos en la figura de la derecha, este macrófago ya está activado. Entonces cuando él se activa, le avisa al linfocito T, que es como el general de él, y el linfocito T amplifica la respuesta inflamatoria. Bueno, entonces cuando el linfocito ya él recibe la orden del linfocito T de que hay que actuar, hay que atacar, entonces produce unas sustancias que se llaman la citoquina, que son estas que están acá, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, 8, complementos, etcétera. Son una gran cantidad, son más o menos 38 sustancias inmunológicas que van a repartir la información a todas las células. Entonces, ¿qué pasa? Se activan otros soldados que son los polimorfonucleares, que son estos rojitos que están acá, y estos polimorfonucleares van a liberar sustancias como el leucotrieno, especies reactivas de oxígeno, o sea, los radicales libres, metaloproteinasa, que son las enzimas que van a degradar el tejido, las células, y elastasa. ¿Por qué hacen esto? Porque el cuerpo destruye tanto al microorganismo como a sí mismo, pero esa destrucción que el cuerpo hace es limitada. O sea, él sabe que tiene que destruir al microorganismo, y al disparar, por decirlo así, todas esas balas, esas municiones que tienen estas células, va a destruir toda esta estructura alveolar, pero él sabe que tiene que hasta cierto límite. Entonces aquí es donde está el problema. Cuando usted tiene un sistema inmunológico que es autorregulado, usted destruye el organismo, daña un poco su sistema, pero se va a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el COVID? Y las personas, y muchas personas en su sistema inmunológico. Entonces vemos aquí que se inflama, o sea, llegan las células inflamatorias, el vaso sanguíneo se vuelve permeable, entra líquido. Básicamente lo que pasa en el COVID es que entra agua al pulmón, un edema de pulmón básicamente. Entonces esta es la fase inicial, la fase sudativa. Luego de esto viene la fase proliferativa. En la fase proliferativa las células ya han generado suficientes sustancias de daño y sabe que el macrófago sabe que tiene que reparar. Entonces en esta fase proliferativa hay una reparación del daño inflamatorio y se produce algo que se llama homeostasis inmunológica, es decir, equilibrio inmunológico. Entonces, ¿cómo pasa esto? Llega otro linfocito T, que es como un general de la batalla, y dice, bueno, aquí hay que regular todo esto. Ya pasó el daño inflamatorio, vamos a regular este problema. Entonces se llama Treg o T regulador. Entonces él se une al macrófago, y cuando se une al macrófago, el macrófago empieza a liberar una sustancia que se llaman resolvinas. No se olvide de estas palabras, resolvinas. Entonces las resolvinas las libera el macrófago. Entonces son las lipocinas, las resolvinas, los factores de crecimiento vascular y los factores de crecimiento epitelial. Entonces, como vemos acá, este macrófago ya, el verdecito, lo que está haciendo es frenando la inflamación y reparando el tejido que dañó, porque ya se supone que mató el virus y rompió todas las células que estaban infectadas. Entonces, cuando pasa esto por lo general ocurre en 12, 48 hasta 3 días, ¿sí? 72 horas. Entonces, después de eso ya el macrófago sabe que tiene que activar los factores de resolución y de reparación. Entonces se llama homeostasis inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que se vuelve otra vez la arquitectura normal, el neumocito tipo 2 empieza a producir surfactantes, empiezan a llegar fibras de colágeno en cantidad adecuada para reparar lo que se dañó. El vaso sanguíneo se cierra, se sale el líquido por las acuaporinas, que son sustancias que eliminan agua, ¿ya? Entonces, aquí la clave está en la resolvina. Entonces, ¿qué pasa? Si el macrófago no tiene las suficientes resolvinas para reparar, entonces el macrófago se vuelve algo como lo que se me ocurrió decirlo. El macrófago alveolar se vuelve psicótico, es decir, no responde a nada y solo quiere acabar con un supuesto enemigo que ya lo eliminó. Entonces él empieza a seguir liberando citoquinas proinflamatorias.
Entonces es una inflamación que no para, se coagula el alveolo, se vuelve fibrótico, entonces empieza a producir muchas citoquinas. Esto es lo que se llama tormenta de citoquinas. Y ocurre con el coronavirus y ocurre con otros muchos virus o muchos otros organismos que infectan a las células, infectan el sistema inmunológico. Entonces, esta tormenta de citoquinas se da porque el mismo macrófago no recibe las órdenes de la resolvina. Y la resolvina la produce tanto el macrófago como la célula, los linfocitos que le dan las órdenes. Entonces, al este macrófago perder su capacidad de resolver, de autolimitarse, entonces lo que hace es que aumenta la producción de citoquina, más inflamación, la inflamación se riega por todo el cuerpo y aquí vemos, mira que este epitelio que está acá, la célula amarillita que está aquí ya no se está produciendo, o sea, ese es el neumocito el que recubre el alveolo, el que hace que no se colapse el alveolo produciendo surfactante, lo que hace es que se rompe la membrana del alveolo y el alveolo se llena de agua, o sea, no se puede entrar aire, oxígeno, y esto cuando necesitan ventilación mecánica. Y el macrófago lo que va a hacer es que va a producir más factores de crecimiento para producir más colágeno, o sea, tiene una reparación, una inflamación y una reparación afectada y lo que está haciendo es producir fibrosis, o sea, todo esto se pone rígido, entonces ahí cuando necesita ventilación mecánica y esperar que el cuerpo pueda reparar, pero si vemos aquí ya el daño es prácticamente irreversible porque el pulmón está lleno de fibrosis, de colágeno, una cicatriz ahí dentro del espacio alveolar, ahí no pasa nada, no pasa ni sangre ni pasa oxígeno. Entonces después de esto puede volverse la fase sistémica, que son los pacientes cuando entran ya en fase de falla orgánica múltiple y fallecen. Entonces, ¿por qué pasa eso? Mira, bueno, antes de seguir, vemos que la tormenta de citoquinas se produce por otros microorganismos, otros virus como el dengue, la influenza, la papera, el sarampión, la rubiola, los virus del herpes, pueden producir también tormentas de citoquinas. No solo el coronavirus puede matarte, muchos otros virus lo hacen también. Eso produce algo que se llama sepsis. Las bacterias, hongos, parásitos, enfermedades malignas como el cáncer, la leucemia, los linfomas, mieloma múltiple y los síndromes de activación macrofágica como enfermedad de Kawasaki, el lupus y espondilortropatía pueden generar una fase de hiperinflamación y llevar a un estado séptico bajo una condición de una infección. Entonces, ¿cómo resuelve el cuerpo la inflamación aguda? Vemos acá antes de eso que las enfermedades sin resolución de inflamación son las enfermedades crónicas. O sea, son enfermedades donde la enfermedad se da porque falla la resolución de la inflamación. ¿Cuáles son esas enfermedades? La obesidad, el asma, la arteriosclerosis, los derrames cerebrales, el Alzheimer, el dolor crónico. Vemos que en estas enfermedades falla la resolución de la inflamación, o sea, fallan las resolvinas por algún motivo o por los precursores de resolvina o por las enzimas que producen la resolvina, no se está reparando el tejido. En la sepsis, que es lo que ocurre con el coronavirus, vemos que está afectada la resolvina. Por ende asumimos que en el coronavirus hay una falla en la resolvina y por eso se produce la tormenta citoquínica y por eso se produce el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Vemos acá, bueno, aquí vamos a ver exactamente qué son las resolvinas. Las resolvinas son unas moléculas grasas derivadas de los ácidos grasos esenciales. Se llaman ácidos grasos esenciales porque el cuerpo no puede producirlos. ¿Cuáles son estos? El omega 6 y el omega 3. Entonces, el omega 6 produce el ácido araquidónico y el omega 3 está compuesto por el EPA y el DHA, ácido eicosapentanoico y ácido docosahexanoico. ¿Okay? Entonces, el ácido araquidónico produce las lipoxinas, que son resolvinas, que se llaman así lipocinas. Se encuentran en los neutrófilos, en los macrófagos, que ya los vimos. ¿Qué es lo que hacen? Aumentan la fagocitosis y la producción de interleuquina 10. ¿Qué hace esto? Hace que el macrófago se frene y limpie, por decirlo así, o sea, fagocita es comerse, se coma todos los residuos que quedaron en la imagen que ustedes vieron. Todos esos residuos se los come y disminuye y aumenta la producción de interleuquina 10, que es una interleuquina, una molécula del sistema inmunológico que frena la respuesta inflamatoria por ese lado. ¿Qué hace las resolvinas de la serie E? Porque son derivadas del EPA. También están en los neutrófilos y en el epitelio de las células de la mucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la resolvina E1? Aumentan la muerte de los microbios, o sea, por sí misma pueden matar al virus, al coronavirus. Aumenta la producción de lipoxina A4 y aumentan la limpieza de la mucosa. Y hacen que los linfocitos que están activados se mueran para que ya no sigan dañando. Las resolvinas derivadas de la serie 1, que son la serie D, que vienen del DHA, lo que hacen es que protegen al pulmón, o sea, reparan el pulmón por sí mismo, la parte genética y toda esta parte de la estructura celular. Y también aumenta la producción de interleucina 10, que es la interleucina que frena la inflamación.
Aquí hay otras resolvinas que se encuentran en las células endoteliales, que era el vaso sanguíneo que le mostré en el espacio del velo capilar. Lo que hace es que limpian también los microbios que están ahí y matan los microbios que están ahí. En este caso matan coronavirus y otros virus que estén afectando. Y aumenta el óxido nítrico que se necesita para fagocitar y matar el virus. Pero como vemos, esto lo que van haciendo es que van frenando la inflamación en los pasos que se necesitan y van reparando los tejidos. Entonces por eso es importante tener resolvina. Y estas resolvinas, las otras son las protectinas o neuroprotectinas, que están principalmente en las células microbiales, que son células del sistema inmunológico del sistema nervioso central, y en las células T, o sea, los comandantes del sistema inmunológico. Lo que hacen es acciones neuroprotectivas y protegen las células también de la retina. Y también disminuyen lo que es la inflamación. Las otras resolvinas que se conocen son las marecinas, que también son derivadas del DHA. Están en los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, que fueron las células que les mostré que estaban haciendo la respuesta inflamatoria. Entonces lo que hace aquí esta marecina es reparar tejidos y hacer que el macrófago se vuelva de un macrófago inflamatorio a un macrófago antiinflamatorio. O sea, él le dice, esta sustancia es la que le dice, hey, macrófago, listo, cumpliste tu función, ahora ponte a reparar. Pero si estas sustancias no están, el macrófago se vuelve loco, está psicótico, sigue disparando, sigue descargando sustancias inflamatorias, colagenasa, radicales libres y sigue rompiendo toda esta parte alveolar y sigue produciendo fibrosis y por eso se produce el SRA. Entonces lo que realmente se necesitan son resolvinas, ya sea por sus precursores que son el omega 3, el EPA-DHA o el omega 6. Ahora esto debe estar en totalmente equilibrio y hay forma de saberlo con un examen. Básicamente se puede medir el EPA y el DHA y el ácido araquidónico. Pero las resolvinas aún, como son moléculas que se descubrieron hace más o menos unos 17 años, todavía no hay forma de medirlo, pero tú puedes saber cuánta resolvina produces si tienes un medidor de precursores de los ácidos grasos esenciales. Bueno, preguntas. ¿Qué puedo hacer para combatir el COVID-19? Entonces respondámonos estas preguntas o hagámonos estas preguntas. ¿Tengo un sistema inmune equilibrado? ¿Tengo la suficiente cantidad de EPA y DHA? ¿Tengo la suficiente cantidad de omega 6? Mi omega 6 y mi omega 3 están en equilibrio para producir resolvina. Las enzimas precursoras de las resolvinas están adecuadas en mi sistema. Tengo una enfermedad crónica de base que no me permite resolver la inflamación. Tengo afectaciones en la nutrición, tengo deficiencias de vitaminas que regulan la inflamación, de minerales, de oligoelementos que regulan la inflamación. Estoy en un rango de edad mayor de 70 años o una edad mayor que me predispone a que el coronavirus pueda afectarme más, porque el sistema inmunológico, a medida que pasa el tiempo, se llama inmunosenestuk, es decir, el sistema inmunológico pierde la capacidad, pero se ha descubierto que es porque el sistema inmunológico es más, digamos que está más inflamado y pierde su capacidad de desinflamarse. Entonces es lo mismo, tiene menos capacidad de resolver la inflamación. Entonces siempre está hiperinflamado y por eso cualquier gripa o cualquier enfermedad lo afecta más fácil porque se hiperinflama pero no se puede desinflamar. Entonces esto es importante saberlo. Hábitos tóxicos, fumo, tomo alcohol, soy alcohólico, todo esto desequilibra el sistema también. Entonces antes hagámonos esas preguntas y vamos resolviéndolo. Entonces, ¿cómo podemos inmunomodular nuestro sistema para prevenir el COVID? O sea, básicamente el paciente que está en unidad de cuidado intensivo lo que le hace es una inmunomodulación con la hidroxicloroquina y los otros fármacos, ¿ya? Entonces, una inmunomodulación crítica, aguda. Hagamos una inmunomodulación profiláctica, es decir, estemos inmunomodulados porque si el coronavirus nos da, nuestro organismo pueda resolverlo y no llegar a una neumonía por coronavirus. Entonces, pongo algo acá, inmunonutrición. Entonces, tenemos varias sustancias. Lo principal que tenemos que tener es el omega 3, EPA y DHA equilibrado. Vitamina D3, que es inmunoreguladora. El zinc, el cobre y el selenio, que son inmunoreguladores. Vitamina C, que es inmunoreguladora. Productos de fitoterapia, que son inmunoreguladores. Ya les voy a mostrar cuál. La homeopatía nos puede ayudar en esta lucha. Otros productos como precursores del glutatión también nos pueden ayudar. Entonces, vemos que el zinc y anticuerpos, o sea, ejemplos de inmunonutrición. Para producir anticuerpos se necesita zinc. Entonces, por ejemplo, si usted tiene el COVID, está infectado, de 7 a 10 días va a producir los anticuerpos. Después de los 10 días es cuando se ve que se producen las complicaciones del coronavirus, la neumonía. Entonces, si usted tiene niveles adecuados de zinc, que son las pepitas amarillas que están acá, entran a las células por procesos complejos, se distribuyen entre las estructuras celulares. Y vemos aquí que cuando el cuerpo tiene el virus, entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La presentación del virus
en estas cositas verdes. Entonces lo que hace es que lo empaca y lo lleva hacia el exterior, la superficie de la membrana, para presentárselo a las células T, linfocitos T, para producir los linfocitos TCD4, que son los que producen los anticuerpos específicos contra el coronavirus. Entonces, si usted no tiene zinc en cantidades adecuadas, no va a producir anticuerpos adecuados. Otro ejemplo, el zinc actúa con las colagenasas. Las colagenasas son las enzimas que produce el macrófago para destruir el tejido afectado por coronavirus. Entonces, si usted no tiene suficiente zinc, no va a producir suficiente colagenasa para reparar adecuadamente. Otro es la vitamina D. La vitamina D es un inmunorregulador que lo que hace es que produce tolerancia inmunológica, es decir, hace el efecto y hace que las células se frenen para que no haya daño. Entonces, esta flecha roja es que modula la inflamación y hace que haya tolerancia inmunológica. Entonces, todas las células inmunológicas tienen receptores para vitamina D. Y es importante tener vitamina D porque estamos encerrados, no estamos expuestos al sol y no se está produciendo en niveles adecuados. Otra es la vitamina C. La vitamina C básicamente actúa como una hormona, hace la regulación hormonal del sistema neuroendocrino con las catecolaminas, regula el metabolismo de las mitocondrias, regula también la producción de colágeno. ¿Ya? Es muy importante, es un factor básicamente epigenético que modula las células. Vemos acá la vitamina C en las defensas, regula las barreras epiteliales, regula los fagocitos, que era el macrófago que les mostré, los linfocitos T, los linfocitos B y la respuesta inflamatoria. Modula la producción de citoquinas, es antioxidante, facilita la producción de colágeno. Entonces esto es muy importante, tener niveles adecuados de vitamina C en sangre. Los productos adaptógenos, las hierbas, aquí tenemos varios, está el hongo reishi, la chisandra, el ginseng, la ashwagandha, la maca, que es de acá de la región andina, el licorice, el astrágalo, el eutero, la rodiola, el aloe vera, que es de estos lados también, la miltix, que es la silimarina, el rosemary, que es el romero, que es lo que hacen todas estas plantas, son antiinflamatorias, bloquean el factor nuclear kappa beta y estimulan la proteína antiinflamatoria principal, que es el NRF2. El NRF2 es como el switch antiinflamatorio que apaga la inflamación. Entonces es contrario a la NFK beta. Entonces, si usted tiene estas hierbas, le van a ayudar, estas plantas medicinales le van a ayudar a bloquear la inflamación, o sea, no bloquearla, modularla y frenar un poco esa inflamación. También estimulan la producción de AMP quinasa, que es la enzima madre, la enzima encargada de regular el metabolismo, la parte de la mitocondria y también regular la reparación de los tejidos. Entonces estas plantas todo lo que hacen es regular la AMP quinasa. Otras plantas también podrían ser el yagulán, el cordyceps y muchas otras plantas que hay en la naturaleza. Vemos que la naturaleza nos da el coronavirus, pero nos da otras opciones para que nos podamos curar, regular y que no haya tanta gente fallecida por este problema. Y también esta planta aumenta los niveles de glutatión, que es uno de los principales antioxidantes a nivel intracelular. Entonces es interesante todos los procesos que hacen estas plantas. Podría durarme hablando 2 horas solamente de una sola planta que está aquí. Vemos los polifenoles, que son los compuestos químicos que le dan el color a las frutas y a los vegetales. Aquí vemos principalmente la curcumina, el resveratrol. Estos entran a la célula y básicamente lo que hacen es que bloquean el factor nuclear kappa beta, que es el switch inflamatorio que ya les mostré, disminuye la producción de citoquinas inflamatorias que están acá y estimula la producción del NRF2, que es la principal proteína antioxidante. Entonces, ¿qué es lo que hacen básicamente? Son inmunomoduladores, antiinflamatorios. Entonces tenemos ahí la curcumina, el té verde, el resveratrol, el maqui berry, los arándanos, todas estas sustancias que se pueden conseguir en forma de cápsulas, de extractos, pueden ayudar también a regular a tener un sistema inmune bien regulado. Bueno, entonces, bueno, vamos a dar aquí unas dosis primero antes de terminar. Unas dosis, perdón, unas dosis. Y lo que queda acá para que sea más fácil. Bueno, entonces, vitamina omega 3, ¿cuánto se va a tomar? De 2 a 3 gramos. Omega 3 es ya 2 a 3 gramos al día repartidos en cada comida. Vitamina D3 de 2000 a 5000 unidades al día con el desayuno, con las comidas. Zinc vamos a tomar de 30 a 80 miligramos al día. Selenio 200 miligramos al día. Vitamina C de 1 gramo a 3 gramos oral al día. Y la fitoterapia, que fueron las plantas que les mostré, pues dependiendo del productor, lo que le den la indicación del frasco, se toma las dosis convencionales. ¿Ok? Homeopatía, pues dependiendo de la fórmula que el médico especialista de homeopatía le mande. Bueno, para terminar, quiero
terminar con una reflexión. Reflexiones finales. En el mundo mueren anualmente muchas personas de malaria, tuberculosis, otras infecciones respiratorias, sida, diarrea y otras infecciones. La malaria solo mata a 1 millón de personas anualmente en todo el mundo, principalmente en África, países pobres. El coronavirus ha matado alrededor, hoy 9 de abril, 90.000 personas y ha infectado a 1.500 millones de personas. Pero vemos que estamos alarmados por algo que que no afecta, o sea, es una infección que no afecta, o sea, no respeta estrato social, condición política, religiosa. Entonces vemos que a veces somos un poco hipócritas con esta infección, ya que afecta a todos si nos interesa, pero estas otras infecciones nunca le hemos prestado atención. A la malaria, muere gente en África, en todos los países y no hacemos nada, no hacemos este show mediático que hay, ¿no? Es para reflexionar eso. Otra cosa, hay enfermedades, las enfermedades reemergentes y las nuevas enfermedades. Vemos acá en este mapa mundi y vemos que las enfermedades que se habían controlado otra vez están saliendo por los cambios en el ecosistema, todo lo que sabemos que la naturaleza nos está dando un mensaje. Por ejemplo, hay unos virus, unas enfermedades nuevas, como el virus Nipah, el virus Hendra, el virus chikungunya, que hace ya unos 5 años básicamente salió ese virus y es una infección nueva. El HIV está reemergiendo, el ébola, que también es el virus más letal que existe, ¿ya? Fiebre hemorrágica, el Marburg, otras enfermedades que están reemergiendo, la malaria resistente a todos los tratamientos, fiebre tifoidea, difteria, dengue, que básicamente es endémico en ciertos lugares, hantavirus, influenza H1N1, que hubo un brote en el 2009 en México, la fiebre amarilla reemergente. Entonces tenemos que mirar políticas sociales de cambio hacia políticas de salud pública, inversión en hospitales, capacitación médica, capacitación de científicos, invertir nuestro presupuesto global, no en guerra, sino en cómo tener un planeta más sano y un planeta más saludable. Y para terminar, la naturaleza nos está hablando y hará lo que sea necesario para retomar el equilibrio. Depende de nosotros si queremos escuchar o si queremos seguir siendo los mismos seres humanos de siempre. Entonces, espero que este video te haya gustado, te haya aclarado algunas dudas y te dé un poco más de tranquilidad acerca de cómo combatir esta enfermedad llamada coronavirus. Comparte este video. Si tienes alguna duda, pregúntame, escríbeme y con gusto estaré para contestar todas tus dudas. Muchas gracias.